Vamos a hablar sobre un balance legislativo. El más reciente sesión plenaria que hubo esta semana en la Asamblea Legislativa, hubo algunas reformas al Código de Trabajo, a la legislación laboral. ¿Nos podría ampliar en qué consisten y los beneficios que trae a la población? Sí, una de ellas para los procesos abreviados, ¿verdad? Para que se incrementó el techo a 3 salarios mínimos, ¿verdad? Más o menos en cuanto a la cuantía, para que la agilización de todos estos procesos se den en el trámite, ya porque entendemos que el pueblo salvadoreño quiere la justicia pronta. Un ejemplo nos podría dar cómo es antes que entre en vigencia la reforma y cómo va a ser. Por ejemplo, antes el techo era arriba de 200, un poquito arriba de 200, y cuánto los procesos abreviados. ¿Qué tratan estos procesos abreviados? Ustedes obviamente son abreviados porque, si imagínense usted está peleando por ejemplo, una relación a su salario. Obviamente para usted es importantísimo que el plazo, porque usted necesita ese ingreso, su familia lo necesita. Pero hoy por hoy los procesos en cuanto a las cuantías eran increíblemente lentas, y como el techo era bajo, o sea, no se aplicaba en ningún caso a un proceso abreviado, ¿sí? Entonces se amplió la cuantía para que usted pueda entrar en discusión de acuerdo a una cuantía ya más elevada, arriba de 1000, entonces usted ya puede tener un proceso ágil en el cual usted va a tener una respuesta ágil. Hay también en las modificaciones responsabilidades para los jueces laborales. Sí, es que lo que pasa es que en esto que estamos viendo de la cuantía, la modificativa establece, fíjese usted, porque hemos querido ser prácticos, que los jueces históricamente, los malos jueces, ¿verdad? No todos, pero históricamente algunos de ellos, lo que hacían era esto, mire, venían, no le tiraban la sentencia a usted en el tiempo que establece la ley, y la tiraban 1 año y medio después, con la fecha en que la debieron haber tirado, y la mandaban a notificar, porque la ley hablaba que la sentencia debería emitirse en el plazo, por ejemplo, de 48 horas. Entonces usted, aunque la tirara 1 año y medio después, usted juez, le ponía fecha para cumplir con el plazo. Entonces lo que hemos querido hacer en las reformas de ahora es que ya no lo amarramos el plazo a la sentencia, sino a la notificación. Porque entonces ya no lo va a poder notificar 1 año y medio después. ¿Tiene 3 días o cuánto? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, sucede que si no lo hace el juez, la notificación, ya no la emisión de la sentencia, sino la notificación, porque ahí ya no puede manipular la realidad. Si no lo hace, cada día va a ser una multa de 1 salario mínimo. Entonces un montón de dinero, entre más se tarde, va a pagar más dinero el juez. Entonces es una manera de regular la esencia, porque ¿cuál es la esencia? Que el juicio sea abreviado, sea rápido, porque queremos que el trabajador tenga pronta justicia para que pueda tener su salario, ¿verdad? Que le adeuda. Entonces el juez queda obligado a notificarla en el plazo. Si no lo hace, cada día va a tener una multa de 1 salario mínimo, agregándose cada día a 1 salario más. Que mire, el principio de igualdad, que es un principio jurídico, no opera igual en el campo laboral. ¿Por qué? Porque en el campo laboral, bueno, en otras leyes quiere decir que lo mismo que le aplica a usted me debería aplicar a mí. Pero en la materia laboral es llevar al trabajador a un nivel de tú a tú con el empleador, porque ya por sí el empleado está subordinado, en una relación subordinada a su empleador. El empleador lo puede despedir, el empleador tiene las pruebas, el empleador si quiere violenta la ley y no lleva marcación o no lleva el registro de su puntualidad, por ejemplo, y después puede decir que usted es impuntual, y si le piden la marcación, dice no tengo marcación. Entonces todo está inclinado en el manejo de la documentación probatoria a favor del empleador, ¿verdad? Del patrono. Entonces el empleado está en una situación de desventaja, si lo quiere ver así. Entonces el principio de legalidad lo que hace es tratar de igualar al empleado con el empleador. Entonces, que es una labor que debe ser ejecutada tanto administrativamente por la institución pertinente, que es el Ministerio de Trabajo,
y también por el mismo juez en la aplicación de la justicia acorde a la ley que se está aplicando. Las reformas que se aprobaron también incluye sobre la ley de compras públicas. Sí. Bueno, las observaciones que hizo el presidente de la República, ¿cuáles fueron y qué es lo beneficioso para la población y para, digamos, el desarrollo y la agilidad en los procesos gubernamentales? Bueno, es que lo que pasa es que, figúrese usted que tenemos una oposición que defiende la LACAP. Y la LACAP, que es la que estamos modificando, precisamente es una ley que fue ocupada por los de gobiernos para robar todo lo que robaron. La LACAP está igual hecha para comprar un vasito de plástico que para hacer una mega obra. No puede ser así, tiene que ser regulada de manera diferente de acuerdo a la necesidad. Entonces, porque eso es lo que hablamos aquí, cuando el Estado ocupa una norma para compra de bienes y servicios, está tratando de suplir necesidades como Estado, ¿sí? Entonces, cuando una institución viene y hace todo un proceso de compra, lo que está requiriendo es solventar una necesidad. Compra computadoras, está solventando la necesidad que tiene el Departamento de Desarrollo Tecnológico de una institución. Compra chalecos para salvar vidas o armas, por ejemplo, escopetas para la seguridad de la institución. Entonces todo es solventar una necesidad, ¿verdad? Papel. Bueno, está tratando de solventar la papelería que es ocupada por todas las dependencias institucionales. Entonces es el cumplimiento de solventar esa necesidad. De la burocracia, de la tramitología, que mucho costaba hacer negocios con El Salvador o hacer negocios en El Salvador. Eso es lo que se está modificando, hacer más fácil, más factible y más eficiente digamos, una inversión, ya sea pública o sea privada. Realmente no es hacer más rápido el negocio, sino más... O sea, más eficiente, me refiero más rápido el trámite. Es más, sí, pero lo que se pretende es cubrir la necesidad más rápido, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a otro ejemplo, para que me entienda lo que le digo, vamos al ejemplo del equipamiento del Hospital El Salvador, ¿sí? Figúrense ustedes que cuando veníamos nosotros, porque yo estuve también en esa parte, que cuando queríamos comprar 750 ventiladores de parte del Ministerio de Salud que iban a servir para el equipamiento del Hospital El Salvador, se volvió un mundo de vendedores, porque todos los países en todo el mundo estaban queriendo equipar sus hospitales para la pandemia. Entonces venía el Ministerio de Salud y decía, le quiero comprar 750 ventiladores de respiración para pacientes de COVID. Entonces venían y decían, ok, vamos a firmar el contrato. No se puede porque tienen que venir aquí a El Salvador, ¿verdad? Y entonces, hombre, si nosotros estamos vendiéndole a todo el mundo que vamos a ir a El Salvador, sí, tiene que ser el representante el que tiene que venir aquí y que no tienen ustedes firma electrónica, decía. No. Por las restricciones de viaje. Entonces ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos agilizando plazos. ¿Para qué? Para que la necesidad pueda ser adquirida más rápidamente. Igual que los refrigeradores para las vacunas. ¿Perdón? Igual que las refrigeradoras para las vacunas. Sí, bueno, imagínese usted qué bien que tocó ese caso. Cuando nosotros estábamos en la negociación de la vacuna, nos dijo Pfizer, garantíceme que su país va a mantener la cadena de frío de las vacunas. ¿Qué quería decir eso? De que las recibimos y que las mandábamos a la unidad de salud, tenían que tener la temperatura exacta para que no se arruinara la vacuna. Le tuvimos que demostrar a Pfizer eso. Entonces, fue complicado en todo sentido. Ahora, ¿qué hubo que hacer? Hubo que comprar, por ejemplo, refrigeradores, y no hablo de refrigeradores como los de las casas, sino para hospitales especiales, para que cumplieran el requisito de Pfizer. Nosotros no venimos y tiramos una ley de impuestos, vamos a cargar al pueblo. No, ¿qué hubo? Un reajuste presupuestario del Estado, no se le cargó al pueblo y el pueblo ni cuenta se dio de que se reajustaron las unidades de salud en su refrigeración para el mantenimiento de las vacunas. Bueno, usted ha sido uno de los promotores que valga la redundancia, ha propuesto la reducción de los tiempos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia.
ha cabildeado y ha tenido apoyo de otros diputados, qué sé yo, de otros sectores. Bueno, sí, realmente el tema quizás el tema inicial fue la reducción, que es realmente un criterio propio, es mi criterio, que los diputados deberían de ser reducidos. 84 diputados es un número innecesario, no justificado, debería de haber una reducción drástica del número de diputados, porque cuando usted habla de reducir el número de diputados, está hablando también de reducir suplentes, obviamente, de reducir estructuras de funcionamiento de cada diputado. Entonces yo creo que el pueblo, y de acuerdo si nos ponemos en concordancia, en congruencia con esta visión del presidente, el Estado debe trabajar para y por el pueblo salvadoreño, y entonces yo creo que deben de todos esos gastos innecesarios irse reduciendo. Si ustedes miran, el número de diputados fue incrementando precisamente con una intención de meter más gente por estos partidos políticos, pero yo creo que hoy en día El Salvador y el Estado de El Salvador está en una sintonía totalmente diferente. Entonces mi criterio, porque este es mi criterio, es precisamente que deberíamos de reducir el número de diputados. Y efectivamente he ido platicando con algunos compañeros, colegas, diputados, y muchos de ellos están en la misma sintonía. Claro, este es un trabajo de complejo que hay que ponerle mucha atención. Por ejemplo, yo pienso que, por ejemplo, los diputados son elegidos departamentalmente, ¿verdad? Pero mis decisiones afectan a todo el pueblo salvadoreño. Sí, es cierto, soy diputado del departamento de Santa Ana, pero cuando yo voto por algo, el régimen de excepción para todo el país aplica a todo el país, pero solo me eligen los de Santa Ana. Entonces yo digo, ¿por qué está vinculado de esa manera? Obviamente hay una vinculación a la normativa para que sea así, pero si entre más escarbamos la justificativa, yo pienso, bueno, los diputados deberíamos de ser elegidos por todo el pueblo salvadoreño. Podría ser una de las... Lo reducimos, no estoy diciendo que así tiene que ser, hay que reducirlo, debería ser así, pero en cuanto a la votación, habría que darle pensamiento, porque hoy está de acuerdo a la representación, de acuerdo a la universalidad de gente que vive en el departamento, pero yo digo, bueno, es que realmente los diputados somos diputados de todo el pueblo salvadoreño, representamos a todo el pueblo salvadoreño, votamos por leyes que le afectan a todo el pueblo salvadoreño, que es lo justo. Si usted vive en la Unión, ¿sí? Y usted elegir a los diputados que van a votar por lo que usted quiere, que van a representar al pueblo en esa soberanía que tiene el pueblo. Entonces, yo creo que hay que analizar y hacer un reajuste ahí, pero obviamente bajo la base de la reducción drástica de los diputados. Y el otro punto era un punto que no se imaginan ustedes, cada vez que pongo un tuit de esa naturaleza, genera molestias por aquí, por otro lado no, pero es bien complejo. Yo también tiré un tuit que decía que los diputados, los magistrados de la Corte Suprema duran 9 años en sus puestos, 9 años, ni el presidente de la República dura 9 años. Y realmente en un solo periodo, aquí no hablamos que ellos tengan que seguir algún tipo de proceso para seguirlos, no, son elegidos y duran 9 largos años. Y hasta se pueden reelegir. Y yo no le veo el problema en el sentido de que ellos, fíjese, sean 15 magistrados. Dirán, es que es necesario por la conformación de las salas, pero puede ser reajustado. Estamos hablando de 15 funcionarios que ganan con un salario arriba de los $7,000, $8,000, con muchas prestaciones, que muchos de ellos cuando terminan de ser magistrados reciben un bono como de $40,000, me parece. Regresan a ser jueces, o sea, pasan 9 años siendo magistrados y después regresan a ser jueces. Entonces ustedes miran, no está el país para esto, el país ya cambió. Esos funcionarios eran como reinados, como señores feudales, ¿verdad? Entonces yo digo, hay una justificativa, dicen algunos abogados, para que duren 9 años. Entonces, algunos me dicen, es que no entiende que hay una justificativa, porque una... Sí, ¿qué justificación se puede dar? Entonces dicen, bueno, es que lo que pasa es que los magistrados tienen que durar más que el plazo de gobierno. El gobierno dura 5, ellos deben de durar más para que no haya una vinculación con los gobiernos de turno. Pero veamos la historia
de los de gobiernos de Arena y del Frente, y esa vinculación jamás no existió. Siempre hubo una vinculación a los gobiernos de Arena y del Frente. Entonces, los 9 años no cumplieron el objetivo, sino que fue todo lo contrario, ¿sí? Ayudaron a empeorar la situación de El Salvador, porque esos magistrados que estaban comprados duraron 9 años. Entonces, y la otra es para que las decisiones y resoluciones que van tomando, ¿sí? Que toman, acordémonos que las resoluciones que toman generan jurisprudencia, entonces, para que no vayan variando tanto las decisiones que van tomando, ¿sí? Entonces que vayan en el mismo sentido y que la seguridad jurídica no sea violentada, pero tampoco se cumple, lo siento mucho, esa justificativa. ¿Por qué? Porque si vemos las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia en los gobiernos anteriores y nos vamos a los periodos de aquí para 30 años, cambiaban de resoluciones como cambiarse calcetines. Entonces esa plataforma direccional de las decisiones y resoluciones de los magistrados cambiaban drásticamente de acuerdo al pagador, ¿verdad? Entonces, que tanto le pagaban, así cambiaban. Entonces, si ustedes ven los años de vinculación, que algunos abogados dicen que es la justificativa para la desvinculación de los gobiernos, no es verdad, ni tampoco lo otro, porque las resoluciones variaban drásticamente en sentido contrario. Incluso, entonces, todo ese tipo de reformas funcionales hay que hacerlas. O le voy a poner un ejemplo rápidamente, la Corte de Cuentas, que jamás ha sido funcional. ¿Qué hace la Corte de Cuentas? Es una institución contralor, fiscaliza las actuaciones. Históricamente jamás lo han hecho. Bueno, a Funes le dieron un finiquito en 2 días, por más de 400 y pico de millones. Jamás ha funcionado la Corte de Cuentas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer cambios sustanciales en el funcionamiento de estas instituciones. Bueno, diputado, muchas gracias por su participación. Agradecemos, que haya venido, y un mensaje final a nuestra audiencia. Bueno, primeramente gracias por la invitación, y al pueblo salvadoreño decirles que estos son tiempos importantes para el país. Necesitamos de su acompañamiento, necesitamos tener gobernabilidad en el país para que el presidente despliegue esta visión de país que tiene, que ha llevado a El Salvador a otro nivel. Que Dios los bendiga, no nos olvidemos de Dios. Ya no me voy a cansar de decir que sin Dios no llegamos ni a la esquina. Así que tengan un bendecido día, año y vidas que por lo que resta. Bueno, muchas gracias, y la invitación es para que nos sintonice en los próximos programas de Cerca en ITV El Salvador, y también comparta y recomiende este programa para salvadoreños en el exterior y también para todo el mundo, y por supuesto para nuestros salvadoreños aquí en el territorio nacional.